Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar un canto. Está titulado He aquí el Cordero. Es pues, referente al sacrificio que hizo Jesús por nosotros, con el cual podemos acercarnos a Él. La gloria de Dios, hermanos.
Gracias a Dios, hermanos, y tengamos en nuestras oraciones a los jóvenes. Estemos clamando a Dios cada día por ellos. Sabemos que el Señor está obrando en sus corazones y Él se está manifestando. Vamos a tener ahora, hermanos, la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 26. Capítulo 26, y vamos a leer del versículo 26 al 29. Mateo 26, para leer del versículo 26 al 29. Nuevamente, hermanos, todos juntos hagamos esta lectura. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Sentados, hermanos. Sí, en sus lugares, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre Santo, Todopoderoso, en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, te suplico que por favor tú dirijas, Padre Santo, cada palabra, Señor, cada pensamiento, Señor. Que esta predicación, Señor, sea de bendición para un servidor primeramente, Señor, y para cada uno de los oyentes, Señor. Y que sea todo, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. Por favor, te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos leído ya, hermanos, esta porción de la Escritura. El domingo, hermanos, a mediodía, nuestro pastor empezaba su predicación con una frase que dijo: todo comenzó aquí. Así inició la predicación el domingo el pastor. Todo comenzó aquí. Claro que él se refería, hermanos, a las actividades que recordamos en Semana Santa, porque todo empezó con el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él decía: todo comenzó aquí. Sin embargo, hermanos, realmente todo inició muchos años atrás, miles, millones de años atrás. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este momento, hermanos. Todo inició, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Todo inició en la eternidad. Dice uno de los versículos que leímos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y de eso vamos a hablar, hermanos, esta tarde. Vamos a hablar acerca del pacto de Dios. Vamos a hablar acerca de dos pactos. No va a ser un mensaje teológico de mucho estudio, hermanos, no está enfocado de esa manera, pero sí que podamos entender, hermanos, ese pacto de Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que hablar del pacto de Dios, es pensar, hermanos, en la eternidad, es pensar e irnos, hermanos, a antes de la fundación del mundo. Dice 1 Pedro 1, 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y a lo mejor lo primero que nos preguntamos es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá antes de la fundación del mundo si todavía ni siquiera existía el ser humano? Todavía ni siquiera existía el mundo. ¿Por qué estaba predestinado ya ese Cordero sin mancha y sin contaminación que vendría a derramar su sangre por nosotros? Aún no existíamos, hermanos. Cada uno de nosotros no existíamos, ningún ser humano, ni Adán, ni Eva, nadie, antes de la fundación del mundo, pero ya estaba destinado nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para derramar su sangre, hermanos, en rescate de cada uno de nosotros. Y sí, hermanos, todo comenzó allá en la eternidad. ¿Existía quién? Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos existían desde la eternidad, siempre han existido, siempre han sido y siempre serán. La eternidad se extiende tanto hacia nuestro pasado como hacia nuestro futuro. Dentro de las actividades que hacían allá en la eternidad, hermanos, estaban decretando todas las cosas que sucederían en el mundo. Todo cuanto iba a existir lo estaban decretando desde la eternidad. Y dentro de todo eso que estaban decretando, estaban determinando, hermanos, la creación del ser humano, que es la corona de la creación. Y todo cuanto sucedería con él y en torno a él, al ser humano. Todo cuanto iba a pasar con el ser humano y para bendición del ser humano estaba siendo establecido por Dios allá en la eternidad, hermanos. Pero en esta noche, hermanos, solamente hablaremos de 2 puntos que se manejaron allá, 2 pactos. 2 pactos, hermanos, que Dios estableció desde la eternidad. Si se dan cuenta, no estaba el ser humano. Así es de que no nos tomó en cuenta. ¿Sí? Dios estableció estos pactos desde la eternidad para bendición nuestra. Nos tomó en cuenta en el aspecto de que iban a ser bendición para nosotros, pero no nos consultó ni nos preguntó si estábamos o no de acuerdo. Él los estableció, hermanos. El primero de ellos, hermanos, fue el pacto de obras, en el cual, hermanos, se prometía la vida eterna al ser humano, al hombre, y a toda su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Romanos 10, versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese fue el primer pacto, hermanos, el pacto de obras. Este primer pacto, hermanos, le es presentado al ser humano en el instante en que fue creado. Adán y Eva, hermanos, estaban bajo el pacto de obras, ¿sí? Una condición les puso nuestro Dios allá en Génesis 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y no quiere decir que solamente había un mandamiento, hermanos. El resto de los mandamientos de la ley de Dios estaban escritos en el corazón del hombre. Y el hombre tenía la capacidad de cumplirlos. Estaba en un estado de santidad, no había pecado. Entonces podía cumplir con este pacto de obras. Sin embargo, ya sabemos todos lo que sucedió allá en el huerto del Edén.
aún estando, hermanos, en ese estado de santidad del ser humano, falló, desobedeció a Dios, cayendo en un estado de muerte. Sí, hermanos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, no había más que ellos, el mundo que Dios había creado, y Dios allá también, y ellos desobedecieron esa instrucción que les había dado Dios. Así que en ese momento, hermanos, ellos cayeron a ese estado de muerte y lo transmitieron, hermanos, a toda su posteridad, a todos nosotros nos transmitieron ese estado de muerte. Y no quiere decir que, hermanos, nosotros estamos en un estado de muerte o estábamos en un estado de muerte porque Adán pecó. No. El pecado de cada uno de nosotros nos lleva, al igual que Adán, a ese estado de muerte. Y ese pacto, hermanos, ese primer pacto de Dios sigue válido hasta el día de hoy. Dios no se arrepiente, Dios no borra las cosas, ni dice ahora qué hago. Ese pacto sigue vigente, hermanos. Si hay alguien que pueda cumplir la ley de Dios, vivirá por sus obras, tal como lo dice la palabra de Dios. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero hasta ahora, desde la creación del ser humano, desde Adán hasta el día de hoy, solamente ha nacido un hombre que pudo cumplir con este pacto. Ahorita vamos a hablar de él. Un pacto más, hermanos. Seguimos en la eternidad. Porque dice el versículo que leímos que desde antes de la fundación del mundo estaba predestinado ya ese cordero que vendría a derramar su sangre por nosotros. Un pacto más, hermanos, para la bendición del hombre, el pacto de gracia. Y cuando dice nuestro Señor Jesucristo allí en el versículo que leímos, un nuevo pacto, no significa que inicia en ese momento, simplemente que fue un nuevo pacto en la eternidad. Si nos regresamos a la eternidad, estaba el pacto de obras y ahora iba a iniciar un nuevo pacto, que es el pacto de gracia. Como ya dijimos y como ya lo vimos allá en Primera de Pedro, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que es el personaje central de este pacto de gracia, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para que viniera a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Todo inicia, hermanos, para este pacto de gracia entre el Padre y el Hijo. Todavía no estaba el ser humano, entre el Padre y el Hijo. Donde Cristo, hermanos, como representante de los elegidos ya desde la eternidad, promete a Dios, promete a su Padre cumplir toda la ley con el objetivo de imputar la justicia de Él, de Cristo, al creyente. Dios se compromete con su Padre allá en la eternidad a cumplir cada una de los mandamientos establecidos por Dios en la ley, para bendición nuestra. Él no lo necesitaba, Él estaba allá con Dios, era el mismo Dios. Quien lo necesitaba era el ser humano, o quien lo iba a necesitar era el ser humano. Y desde allá Él se compromete, hermanos, a cumplir toda la ley con el objetivo de imputar esa justicia a cada uno de nosotros. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ya nos estaba imputando desde antes de la fundación del mundo el que fuésemos santos por la justicia de Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que es precisamente ese propósito de que nuestro Señor Jesucristo cumpliría a la perfección la ley para bendición de cada uno de nosotros, para que nos pudiera imputar esa justicia de Cristo a cada uno de nosotros. Y entonces le dice el Padre al Hijo, entonces tú te comprometes a ir al mundo y cumplir toda la ley. Sí, le dice el Hijo. ¿A favor de quién? Le dice el Padre. Pues mira, voy a ir a cumplir toda la ley a favor de Francisco Soto Soto, porque él lo necesita. Voy a cumplir la ley por él, porque le amo. Desde ahora le amo. Así como es de pecador Francisco Soto Soto, yo le amo y voy a ir a cumplir la ley por él. Con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Y así, hermanos, cada uno de nosotros pasamos lista en la eternidad delante de nuestro Dios. Y Jesucristo fue repitiendo nuestros nombres y voy a ir a cumplir la ley por fulanito, por perenganito, porque le amo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bien, dice el Padre, yo acepto que tú vayas, tú vas a ejecutar y vas a cumplir la ley. ¿Quién lo va a ministrar? ¿Quién lo va a hacer efectivo? En cada uno de las personas, en cada uno de todos estos que ya me leíste ahorita y todos estos que hiciste la lista, ¿quién lo va a ministrar? ¿Quién lo va a hacer efectivo en ellos? Y allí entra la tarea del Espíritu Santo. Por eso les decía que en la eternidad ya estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sí es cierto, Francisco Soto es el peor de todos los pecadores, pero Jesucristo ya aceptó venir a cumplir la ley a favor de él. Y yo, Espíritu Santo, voy a trabajar en el corazón de él para santificación de él. Yo voy a ministrar este pacto en el corazón del ser humano. Y así, hermanos, estaba avanzando el establecimiento de este pacto de obras. ¿Puedes creerlo, hermanos? Desde la eternidad, hermanos. Todavía ni siquiera nos habían registrado nuestros padres, habían escogido nuestro nombre, ni siquiera se habían conocido ellos. Pero Dios ya sabía que tú y yo íbamos a existir, cómo nos íbamos a llamar. Y ahí estábamos escritos en el libro de la vida. Desde la eternidad estábamos en los planes de Dios, hermanos. Desde la eternidad estábamos en los decretos de nuestro Dios, anotados para ser beneficiados por ese pacto de gracia. No nos pidió ningún requisito nuestro Dios, nada.
No teníamos que ser del partido Morena o del PRI o de nada. Todo lo decidió nuestro Dios para bendición nuestra. Pero sigamos adelante. ¿Qué sucede más adelante? Todavía no terminan de arreglar allí Dios, el Hijo y el Padre, esto del pacto de gracia. Oye, le dice el Padre al Hijo, todo va muy bien, pero mira a Francisco Soto, mira su vida. ¿Ya viste? ¿Ya viste todo lo malo que está haciendo? ¿Ya viste todos los pecados que está cometiendo? No es suficiente con que tú cumplas la ley a favor de él. Alguien tiene que pagar por todo lo malo que él está haciendo, le dice el Padre al Hijo. Esa maldad, por esa maldad que hay en el corazón de Francisco Soto, alguien tiene que pagar. No lo puedo pasar por alto, le dice el Padre. Alguien tiene que pagar. Y entonces Jesucristo le dice, Señor, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto hay que pagar por toda la maldad que está haciendo Francisco Soto? Ya lo sabes, hijo, porque la paga del pecado es muerte, le dice el Padre. Eso es lo que se tiene que pagar por la maldad de Francisco Soto. ¿Quién va a pagar por eso? Vuelve a preguntar el Padre. Y Jesucristo levanta su mano y dice, yo voy a morir por él. Ya vi toda su maldad. Sé que no merece que vaya a cumplir la ley por él. Tampoco merece que vaya a morir por él. Pero yo quiero ir a dar mi vida por Francisco Soto, el peor de los pecadores. Y así volvió a pasar, hermanos, el nombre de cada uno de nosotros. Y la película de nuestra vida, de toda nuestra maldad. Y cada uno de nosotros pasando, Jesucristo fue levantando su mano y dijo, yo voy a morir por él. Yo quiero dar mi vida en rescate por él. Aún viendo Cristo toda nuestra maldad, hermanos, escogió morir por cada uno de nosotros. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Él sabía, hermanos, que venía a morir por mí. Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así podríamos buscar más pasajes, hermanos, donde Jesucristo aceptaba la misión. Misión aceptada, hermanos. No hay duda alguna. Nuestro Señor Jesucristo allá en la eternidad lo aceptó por ti y por mí, porque nos ama a cada uno de nosotros. Hijo, le dice el Padre, ¿ya viste lo que vas a sufrir? Mírate allí en el huerto. Estás angustiado, sudando sangre, porque el momento de tu muerte se acerca. Ni tus seguidores están orando contigo. Uno de ellos en unos momentos más te va a entregar.
Otro que dice dar su vida por ti, te va a negar. Todos te van a dejar solo. Aún así, ¿quieres ir allá a la tierra? Mira cómo te están azotando. Se burlan de ti. Mira esa corona de espinas que te van a poner. Sí que estás sufriendo. Mírate colgado en esa cruz, escarnecido, herido por todo lo que te hicieron. Ya no puedes. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aún así, ¿amas a todos estos pecadores? ¿Quieres ir a la tierra a dar tu vida por ellos? ¿Ya viste todo lo que te va a pasar? ¿De verdad quieres ir? Sí, Padre. Aún así, con toda su maldad, los amo. Padre, por favor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero morir por ellos, porque los amo. Los amo con amor eterno. Yo quiero dar mi vida en rescate por ellos. No importa la maldad en su corazón. Les quiero dar vida. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice el versículo que leímos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cierra tus ojos, hermano. Piensa un momento en Jesucristo, allá en la cruz. Ahí está colgado. Ya le pusieron esa corona de espinas. Ya lo azotaron, lo escupieron, se burlaron de él. Por ti, por mí, por cada uno de nosotros. ¿Qué sentimos, hermanos? Un canto de los que entonaremos dice: al pensarlo, tiemblo. ¿Qué sientes, hermano? ¿Qué sientes de ver a Cristo ahí en la cruz? ¿Tiemblas? ¿Te estremece pensar en todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para cumplir ese pacto y derramar su sangre a favor de cada uno de nosotros? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por ese amor eterno con el que nos amas. Gracias, porque aunque aún no existíamos, Padre Santo, tuviste a bien amarnos, salvarnos desde la eternidad. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por extender día a día tu misericordia en nuestra vida. Gracias porque cada día podemos terminar el día y decirte gracias por tu amor, por tu misericordia, porque aunque no merecemos la vida, nos sigues manteniendo con vida,
aunque nosotros fallamos, Señor. Te alabamos, Señor, por ello. Te glorificamos, Señor. Te amamos también, Padre Santo, por tu amor tan grande para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Solo podemos decir gracias. Gracias por todo lo que hiciste con nosotros, por nosotros. Gracias porque cumpliste esa misión por amor a cada uno de nosotros. Gracias por tu pacto, Señor. Gracias porque es para bendición nuestra. Solamente, Señor, para bendecirnos. Por eso vino Cristo a morir en la cruz por nosotros. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios, hermanos, por este mensaje.